Bienvenidos una vez más aquí a la librería Bonilla, donde platico con los autores de Bonilla Artigas Editores, y en esta ocasión tengo el gusto de tener conmigo a Sandra Leguel, a quien ustedes ya conocen porque durante el mes de febrero estuvo subiendo algunas algunos cuentos de tu libro Otra vez Amor, pero con la que no había tenido yo el gusto de platicar aquí para el canal de YouTube de Librería Bonilla Difusión. Y hoy quiero agradecerte, Sandra, que hayas aceptado la invitación y que estés aquí con nosotros. Al contrario, es un gusto para mí poder estar con ustedes. Sandra, cuéntame, ¿por qué escribir? ¿Cómo llegas a la escritura? No sé si hubo un camino o estaba implícito. O sea, no lo preguntas y no sé cómo llegué. No veo un camino. Creo que siempre estuve ahí. Okay. Desde que me acuerdo, y escribía cartas para mi abuela, cartas para mi madre, cartas para mis novios, después para mis hijos. Creo que no llegué, creo que siempre estuve ahí con esta necesidad de a pesar de no contar con los recursos, con la instrucción académica, siempre fue mi manera de manifestar el sentimiento, la emoción y lo que tenía que decir, ¿no? Plasmarlo era mi mejor manera. Me daba oportunidad de reflexionar si lo que estaba diciendo era lo que realmente quería, lo estaba transmitiendo de la manera correcta, si lograba llegar a mi abuela, que era la del corazón duro, y después de ella, pues a todos los demás. Si llegabas a tu abuela, llegabas a todos. A todo el mundo, sí, yo creo que ese fue el reto mayor. ¿Y llegaste? Sí. Afortunadamente, sí. De hecho, hay un cuento aquí que se llama Dolores, que habla acerca de la severidad de la crianza y cómo hasta que soy mayor entiendo, ¿no? Que puede ser por falta de recursos, puede ser por miedo, puede ser porque era lo que ella tenía para echar mano, y se lo escribí muchas veces, pero con más torpeza, ¿no? Como con una niña que no entendía todavía. Pero ahora que tengo la oportunidad de ya dirigirme a ella, aunque falleció, de una manera como reconciliándonos, ¿no? Como te veo y sé que veías en mí, ¿no? También porque me educó así. Ok. ¿Y en qué difiere los textos de confesionario, que es tu nuevo libro, con los de tu libro anterior, que es Otra vez Amor? Otra vez Amor es una recopilación de cartas. Es hermosa porque describe estas etapas del amor como la mayoría, por lo menos de las mujeres con las que convivo, recibimos, procesamos y nos despedimos del amor. Y confesionario son cuentos que describen cada uno una decisión humana de la vida que deciden vivir. Todos se tratan de cómo vamos escogiendo las maneras en las que queremos continuar. Vamos escogiendo cómo recibimos las circunstancias en las que vivimos, cómo las asimilamos, cómo las manejamos. Y vamos decidiendo con qué quedarnos y con qué no. Vamos decidiendo cómo amar y cómo no. Yo creo que este confesionario habla más de las decisiones que tomamos. Y a diferencia de Otra vez Amor, que como tú dices son cartas, va cada texto implícito, el que va dirigido a alguien, aquí estás narrando ya. Y cuando narras desde un lugar que puede ser como, pienso por ejemplo en el cuento de los ciegos. Es un cuento que no te vas ni al drama, ni te vas tampoco a la glorificación, sino un poco como tú dices, narras, y son decisiones que los personajes toman, ¿no? Contra el dramático del que se tira por el puente. Pero que lo importante de ese cuento no es según yo, no es la decisión del que se tira por el puente. Hay una decisión todavía mucho más importante, mucho más relacionada con la vida, ¿no? ¿Cómo seleccionaste estos textos para dar ese ritmo y por qué el nombre de confesionario?
es emblemático un confesionario, ¿no? Desde este primer momento en donde a quienes nos inculcaron la religión católica nos obligan a hacer una confesión cuando eres un niño para hacer la primera comunión. Entonces te enfrentas a esa pregunta: ¿qué es pecado? ¿Cómo he pecado? Y pues cuando eres un niño, lo peor que puedes pensar es si le robaste un dulce a tu hermana o si copiaste en un examen, yo qué sé. El pecado todavía no lo encarnas. Y confesionario es esta oportunidad que nos damos después, cuando tenemos la oportunidad de hablar de algo que sí consideramos que puede no estar mal, sin ser pecado. Sin embargo, es algo que vale la pena compartir, porque fue un momento de quiebre en donde tú te enfrentaste a ti, a tus emociones, a tus necesidades, a tu búsqueda, y en donde hay una respuesta. Cada cuento tiene que ver con esa respuesta que nos damos, de por qué decidimos hacer lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Yo creo que intento reflejar lo que todos generalmente estamos decidiendo todos los días, y es una manera de entender que esas decisiones no son solo mías, sino compartidas con muchas mujeres, que son con las que más he comentado, y con muchos hombres que tienen que seguir adelante después de tomar una decisión, como una consecuencia de vida. Como una consecuencia de vida, pero también como una posición política y de género, ¿no? Sí, es inevitable que haya una carga de género en lo que escribo, pero siempre estoy dirigida al público general, y me agrada cuando me hacen comentarios hombres de cómo los afectó, cómo los trastocó y cómo se vieron reflejados también ellos, no solo las mujeres, en los textos que escribo. ¿Y tus hijos cómo ven tus textos? Son mis críticos, por supuesto, son los primeros por los que pasa la edición, y a pesar de no tener una formación literaria, son muy francos en cuanto a esto está muy duro, esto está muy seco, esto es muy dulce, esto no me checa, ¿no? Desde son buenos lectores, y son opiniones fabulosas, porque no hay una carga mayor que la intención de entender el texto y de hacerlo propio. Y en este ejercicio me dan mucha retroalimentación. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir Confesionario? Un año. Un año. Generalmente me tardo un año en escribir el suficiente material para poder seleccionar lo que vale la pena publicarse. No porque lo demás sea malo, sino porque pues carece de los recursos. O sea, hay un estándar, entonces todos los que alcanzan los recursos suficientes para ser publicados son los que se quedan. Pero escribo mucho más de lo que publico. Siempre, ¿no? Y entonces tienes Otra vez Amor, tienes Confesionario, ¿qué sigue? Sigue La Mesa del Rincón, que igualmente son cuentos. Esta vez me puse más ambiciosa y me propuse escribir mucho más, cuentos mucho más largos. O sea, mi promedio era una página, 2 páginas. Y ahora voy por más, porque descubrí que una historia corta puede ser fulminante, y una historia un poco más enriquecida puede acompañar mucho más este proceso de la idea, y puede ser más robusta, y me gustó. Entonces estoy escribiendo cuentos más largos, y La Mesa del Rincón tendrá igual un promedio de 25 cuentos, pero será de más páginas. Ok. Entonces tú te vas encontrando ahora en el aliento largo de la literatura, de la carta, que hay textos en tus cartas que son muy pequeños, muy breves,
a cuentos más estructurados, sin que sean microficción, pero son un poco más largos, y ahora vas por el cuento más largo y después que la novela. Ojalá, yo creo que debemos darnos siempre la oportunidad de aprender, de crecer, de fortalecernos como escritores y pues será si soy capaz. No estoy muy cómoda con el género, lo disfruto muchísimo, soy muy de novelas, pero soy de ideas contundentes, rápidas, así como el dardo, más que la flecha que llega, tarda más en llegar. Yo soy más como un dardo, me siento muy cómoda y me cuesta mucho más trabajo ser en esta brevedad eficiente para poder compartir lo que quiero decir. ¿Y la microficción? Me encanta. Sí, yo creo que sí, ahí sí me veo. Ahí sí te ves. Ahí sí me veo, sí, me gusta mucho. ¿Qué le puedes decir a la gente para que adquiera Confesionario? Confesionario es inevitablemente un reflejo de las experiencias y de las decisiones que hemos tenido que tomar todos en algún momento, como decidir dejar de formar parte de la violencia y dejar que muera, como la decisión de amar aunque nuestros seres queridos nos hayan olvidado, como la decisión de agradecer a alguien que sin ser de línea de sangre puede amarnos de una manera tan legítima. Podemos encontrarnos en los recuerdos de nuestros ancestros, podemos encontrarnos en las herencias de las costumbres, podemos encontrarnos en la valentía para la independencia que a veces, a pesar de nuestras limitaciones emocionales o físicas, mentales, es fundamental para la libertad. Podemos encontrarnos en cada uno de estos cuentos. Cada uno de estos cuentos aborda momentos que inevitablemente puede que no coincidan con todas las decisiones que se toman cada uno de estos personajes, pero inevitablemente se encontrarán que alguna de estas decisiones la han tomado. Y reconocerlas nos da el valor para seguir tomando las que vemos venir desde lejos y tener la valentía para saber que se trata de tomar decisiones para construir la vida que queremos. Y yo decía esta parte de la literatura de género y política, porque tienes un textito que creo que no cumple con todo lo que has definido, pero cumple con una función que es descubrir que el papel de la mujer en la historia de la humanidad es mucho más importante de lo que en Occidente hemos querido reconocer en últimas fechas, ¿no? Entonces, bueno, hay una cierta reivindicación, por ejemplo, últimamente en la serie de Vikingos, ¿no? Pero tú lo pones aquí muy claro, o sea, restos de mujeres que no necesariamente eran recolectoras, sino ya eran cazadoras, ¿no? Hace 9.500 años. Pero también estas guerreras vikingas, pero que también están reflejadas en las amazonas griegas. Entonces, ese texto a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, porque en medio de estas ficciones que tienes estructuradas, hay como descanso, de alguna manera, pero mucho más reflexivo para el lector hombre, ¿no? Porque estamos acostumbrados. Hace poco, ayer o hoy, leía el encabezado cultural del País, o de algún otro periódico español, decía una escritora, decía: no sé cómo reinventarme porque cada vez que pienso como hombre, de una u otra manera. Pero yo creo que en esta parte, con tu texto, tú nos invitas sobre todo a los hombres, desde nuestros macro o micro machismos, a reflexionar realmente el papel de la mujer en la historia de la humanidad, no en la historia de
una cultura o de no, de la historia de la humanidad. Y creo que eso es bien importante. Sí, por supuesto, quienes tenemos el privilegio de impactar o de permear información, cargamos también con la responsabilidad de hablar de lo importante y reivindicar a la mujer, no solo porque soy mujer y obviamente mi linaje ha sido de mucha lucha y de mucho esfuerzo para poder ser visibilizadas, porque tengo una hija y tengo un hijo que también es importante que absorba y que ya es de hecho, absorbe toda esta información. Es esta importancia en el papel de la mujer para que nuestras siguientes generaciones también se fortalezcan y nos superen. Porque al cerrar este texto hablo de la importancia de lo que tenemos que enseñar, de lo que tenemos que transmitir, de que aunque te quedes años cuidando en casa 24/7 para protegerlos y contenerlos, debes tener también esta otra historia que inspire a tus hijos, a tus hijas, que fomente en ellos su crecimiento, su ambición, su despertar y cómo las mujeres tenemos que impactar para hacerlos más fuertes y más conscientes. Habla acerca de la herencia, habla acerca de nuestro papel como formadoras, habla de la importancia de proponernos que nos superen, que sean más fuertes, que sean más libres. La felicidad, bueno, ese ya es como un tema más por definir, tendríamos que hablar de la felicidad, pero al hablar de libertad hablo de la importancia de tomar decisiones y de decidir no solamente en qué mujer se quieren convertir, sino el mundo que tienen que impactar para que sea seguro y les permite el desarrollo y la seguridad y el amor y la oportunidad para ser ellas mismas, sin tener que estar o sentirse bajo esta influencia masculina en donde tenemos que pensar como hombres para competir con ustedes y en donde dejamos de identificarnos como mujeres para pues tener las mismas oportunidades desde ese lugar, sin la necesidad de pensar o sentir de otra manera. Pero eso que tú dices es más difícil hoy en día con los ambientes misóginos que se generan desde los diferentes gobiernos globales que lo que era cuando éramos jóvenes. Y eso es muy triste porque son como 70 pasos para atrás. Es terrible, es un contraste horrible. Cuando yo jugaba en la calle, atrapados y fútbol, lo que fuera, pues escogías al mejor, no el equipo de hombres o el equipo de niñas, o sea, escogíamos por las aptitudes, por las habilidades que cada uno tenía. Las niñas perseguíamos a los niños y corríamos tan rápido como los demás. Sí, definitivamente hoy se juega diferente. Hoy se juega simplemente haciendo esa puntualización. ¿Es mujer o es hombre? Exacto. Desde los videojuegos, ¿no? Estos avatares que eligen, o sea, ya escoges desde dónde quieres proyectarte. Cuando antes eso no era necesario, éramos niños jugando, éramos adolescentes jugando. Sí, eso nos lo creímos, ¿no? Nos lo inculcaron, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer una mujer? ¿Qué no puede hacer una mujer? ¿A qué tiene derecho? Aunque sí es verdad que la sociedad, durante toda la historia, se ha encargado de sesgarnos, de detenernos, de callarnos, de silenciarnos, y hemos tenido que luchar por el voto, por el aborto, luchar por el trabajo, luchar por el divorcio, luchar por las pensiones, luchar por tanto que parece nuevo, pero no tanto, ¿no? Sí, no. Yo en ese sentido esa lucha lo entiendo, pero yo lo que digo es, parecía que había un avance y ahora hay un retroceso que es desde los asuntos oficiales, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, gente es muy alta. Mira, por una parte
esta necesidad de ser amorosa, respetuosa, de verlas a todas, a cada una de nosotras luchando desde nuestra trinchera, nuestras particulares batallas. Muchas son generales y son compartidas, pero siempre hay algo específico por donde estamos pasando. Y me inspiran mucho respeto, todas, porque no hay una sola que no emprenda una lucha interior, no hay una sola que no esté trabajando por superarse a sí misma. Me refiero a sus miedos, a toda la codificación de esta estructura social, incluso a otras mujeres que sin querer, porque así fueron educadas, como mi abuela, nos tratan de meter en un molde de lo que debe ser una mujer, y salir de ahí es una batalla personal, brutal, porque además cargas con la culpa de defraudar, de no ser o de no estar en donde tienes que estar o donde tu abuela te hubiera querido ver y poner, ¿no? Entonces romper esas estructuras a mí me genera muchas inquietudes. Debo ser cautelosa, debo ser cuidadosa, sobre todo porque me pueden faltar recursos para hablar asertiva, ser asertiva, pero no me falta ni sororidad, ni amor, ni respeto por todas ellas. Sin embargo, sí es de ellas de quien la crítica es más dura, porque aunque yo puedo comprender la situación de alguien que no me comprende a mí, la crítica es durísima. Y bueno, hay mucho que aprender de nosotras mismas, hay mucho que respetar de nosotras mismas, y tratar de llegar y esperar a que llegue su momento en donde comprendan a través de su propio proceso, que comprendan que no estamos siendo unas y otras, somos todas, estamos juntas, es una voz, nos acontece lo mismo, y encontrarnos ahí en esa igualdad es lo que nos va a permitir fortalecernos, llegar más lejos, no solo a lugares de poder político, económico, es a lugares personales en donde nos sintamos cómodas con las mujeres que somos, sin la necesidad, como dijiste, de pensar como hombres o ser como ellos. Y de empatía con las otras mujeres, ¿no? Sí. Porque, sí, pero la sororidad de repente a mí me da la impresión de que muchas veces, y desde ciertos sectores del feminismo, se vuelve también un poco intransigente y se vuelve un poco radical en el sentido de cortar muy bien lo que es sororidad y no es sororidad, que a mí como hombre de repente me parece esto hasta absurdo, ¿no? Porque yo entendería la sororidad un poco como lo que tú dices, esta gran respeto y trabajo por la opinión y la forma de ser de las demás, ¿no? El acompañamiento de las demás. Y creo que a veces, desde mi punto de vista, no sucede, pero cuando tú publicas un libro como Confesionario, donde hay tantas mujeres que tienen esta personalidad, y este texto que a mí me gustó mucho, que es el de ella, habría quien diría que pienso, por ejemplo, en el cuento del cuate que se tira por el puente. No voy a dar spoilers, pero a mí me parece que ahí estás hablando de dos actitudes que son totalmente femeninas y que sí están muy bien marcadas, ¿no? La testigo, la policía. Que no es algo que vea ningún hombre, ¿me entiendes? O sea, la experiencia del hombre sería me voy, bye. Pero esa parte que es tejer muy fino, porque es una narrativa donde tienes tu capa donde estás narrando, pero hay otra serie de capas hacia el interior, todo subtexto,
Por eso digo que es hilar muy fino. Crea esta parte que defines ahora racionalmente de esa sororidad, ¿no? Eso es lo que yo entendería como sororidad. Y eso creo que está muy bien marcado a lo largo de tus cuentos. Esa es la intención, ¿no? La de llegar a todas estas mujeres, a todos estos hombres, a partir de esta emoción, de esta sensibilidad que es tan, es como nuestro superpoder en realidad. Que es además, hay que decir dos cosas. No es una literatura combativa, es una literatura, o sea, es un cuento, ¿no? No es un cuento que tenga per se una posición política, ni es la intención, pero ahí está, y está muy bien hecho, ¿no? O sea, tu abuela, que es la abuela que muchos y muchas tuvimos, ¿no? Está ahí, y entonces esta parte que tú dices, desde la sororidad tú te reconoces porque implica muchas veces que hay una generación anterior que pensaba mucho más de una manera masculina y los roles eran definidos, pero desde el lado de los hombres lo reconocemos también como esas abuelas duras que era mejor estar con el abuelo que con la abuela, ¿no? Y ahí está también la fuerza de las mujeres que en este país dirigen casas, que son muchísimas. Sí, y forman a mujeres y forman hombres y son las que se están encargando, me voy a incluir, somos las que nos estamos encargando ahora de que las nuevas generaciones tengan acceso a mucha más información, libertad y apoyo para experimentar, para explorar, para disfrutar la vida que tal vez nosotros no pudimos. Uh-huh. Pero cuando entendemos el porqué de su severidad, pues bueno, podemos casi agradecer y por otro lado dejar ir. Bueno, no es que me odiara como una loca la señora, ¿no? Es que obviamente pues yo también con todas mis características, toda rebelde y toda como era, pues sí hacía falta, porque quien diga tuve una abuela enérgica es porque seguramente era un nieto también que requería de esa severidad. Pero sí, tienes razón, mis intenciones son legítimas y amorosas. Y porque además, yo creo que lo definiste muy bien hace unos minutos, o sea, sí hay esta parte de la sororidad, ¿no? Sí hay esta parte de la empatía con las mujeres, pero todos jugamos en el libro, ¿no? Todos estamos en el libro, y habrá quienes corran mejor y quienes corran peor sin importar género. Así es. ¿No? Así es, sí. Y yo te agradezco, Sandra, el que hayas venido a platicar aquí a la librería Bonilla sobre el libro. ¿Dónde consigue la gente Confesionario? No digas la librería Bonilla porque todo el mundo lo dice y ya sabemos porque estamos aquí. Pues sí, por ahora solo aquí. Okay. Por ahora solo aquí. Estoy comenzando, esta es la primera entrevista acerca de la publicación del libro. Y sí, más adelante hay otro panel en donde yo pudiera ofrecer el libro, pues te lo hago saber para que lo compartas. Ok. ¿Dónde te encuentra la gente que nos está viendo en redes sociales? sandralegel.com. En todos. Facebook, X, Instagram, Facebook y ya mi página. X no. Aún no. Ok. Aún no. Ok. Yo soy Armando Enríquez y a mí me encuentran en Twitter porque me sigo negando a decirle X y más mientras dure Elon Musk donde está, como @cernícalo. Y les recuerdo que visiten el sitio de Artefacto de Letras, artefactodeletras.com, que es un producto más de Bonilla Distribución y Edición. Y tenemos, les recuerdo, no solamente nuestro sitio web, no solamente Facebook, no solamente Twitter,
Tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos nuestro canal de YouTube y próximamente tenemos también nuestros canales de Spotify. Yo también tengo un podcast que se llama Una Charla como Cualquiera, que pueden encontrar en cualquiera de las plataformas donde escuchen sus podcasts, y nos vemos la próxima semana aquí en la Librería Bonilla cuando platiquemos con otro de los autores de Bonilla Artigas Editores. Muchas gracias a Yaroslava Cebes, que es nuestro productor, y hasta la próxima.